Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. Esto es Conversaciones en el Pasillo. Esto es un espacio para conversar con todas las dificultades que puede presentar la virtualidad, no en términos de establecer una conversación, sino por ahí los delays y todas estas cuestiones en relación a la calidad tecnológica. Y en esta conversación en el pasillo, nuestro invitado de hoy, vamos a tener muchos invitados a lo largo del cuatrimestre, pero nuestro primer invitado es Alberto Stanicia. Alberto es licenciado en filosofía, Alberto ha escrito muchos libros, Alberto ha transitado la horrorosa pero templante experiencia de ser alumno mío, y ha escrito varios libros, y compartimos con él el artículo que forma parte de la cátedra, que es el único artículo de orden filosófico que nosotros tenemos. Los demás artículos son políticos, económicos, sociales, pero el único texto de musculatura filosófica es el texto que Alberto nos permitió utilizar. Como ustedes lo verán en sus pantallas, Alberto es un tipo joven, no vamos a decir la edad por cuestiones de decoro, porque el que pierde soy yo, entonces vamos a mantenernos ahí en un nivel discreto, y ejerce como docente. El tema del otro es un tema crucial en el intento del acto educativo. Digamos, ahí no hay posibilidad de educar si no hay un pensar, un hacer, una idea de otro. Ahora, ahí, ¿qué pasa con el otro? ¿El otro es o el otro lo hace la mirada de uno? Digo, ¿sigue en juego la tensión entre el viejo Parménides y Heráclito, esto de que está haciendo y que te construye la mirada del otro, o el otro es como esa nena que se acerca en el bar y interviene como la exterioridad, irrumpiendo la totalidad de los que están compartiendo una cerveza en el bar? ¿Vos cómo ves ese tema del otro? Bueno, antes que nada quisiera agradecer por la invitación. Simplemente gracias. No tengo más para decir que eso. Les pido disculpas a todos por el texto, obviamente. Espero que puedan hacerlo mierda, con lo que corresponde a un texto, pero uno escribe para eso, no para recibir elogios, si no, no sirve de nada. Así que, bien. En cuanto a tu pregunta, en filosofía es muy común que el planteo sobre el otro se haga desde por lo menos dos paradigmas, dos posicionamientos, que quizás nos sirvan para pensar. No sé si para posicionarnos nosotros, pero al menos para pensarlo. Un paradigma es quizás el que nos toca más de cerca. Creo que cuando nos preguntan qué es el otro, una primera respuesta es: el otro es aquel que no soy yo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando se encuentran con los estudiantes y uno plantea estas preguntas, la cuestión del otro en función de mi mismidad, ¿no? De pensar al otro desde el yo, es algo que está muy, muy presente a la hora de pensar en el otro o en las otredades. Les pido que me acepten hablar de otredades en lugar de otro, para salvar la cuestión de género y todo este debate en lo que respecta al lenguaje inclusivo. Tiene otro problema la palabra otredad, que técnicamente tampoco es correcta, pero no importa, acéptenme eso. ¿A qué remite esa idea del otro en relación al yo? Tiene una historia larga, no nos vamos a remontar a los griegos y los bárbaros, ¿no? Pues ya no terminamos más.
pero en algo más cerca, tampoco tan cerca, pero mucho más cerca, no solo en el tiempo, sino en la forma de concebir el mundo, digamos, si pensamos en todo lo que es la conquista y lo que es la modernidad, acá claramente aparece el paradigma del otro o de las otredades en función de un yo. Digamos que la conquista como tal, y esto lo dice Enrique Dussel, ha dado condiciones materiales que posibilitaron a ese otro yo en relación al cual está el otro, que es el yo pienso cartesiano. ¿Sí? Esta idea de todo, bueno, ¿alguna vez han visto algo de Descartes? Párate un cacho, te voy a interrumpir, Sí. porque voy a hacer eso todo el tiempo, te voy a interrumpir, hasta que te irrites y cortes la comunicación. Pero, a ver, decir el otro es distinto de mí o de yo, ¿sí? Sí. ¿No es una obviedad? Como para constituirla con la musculatura de decir, porque vos, yo no te dejé enunciar la segunda postura, ¿no? Que ahora prometo hacerlo. Pero digo, decir el otro es el distinto a mí, ¿no sería como qué gusto tiene la sal? Digo, ya sabés que son chicanas, que no hay desprecio de mi parte de ninguna manera. Pero digo, para que podamos pensar, ¿cómo rompemos la obviedad ahí en ese lugar? ¿O no? ¿O hay que vivir con ella? A ver, para quien se dedica a la filosofía, lo que hay que hacer es romper las pelotas con las obviedades. ¿Sí? Si es obvio, hay que meterse. ¿Sí? Cuando es complejo, listo, ya estamos discutiendo, no hace falta. Pero la filosofía se mete porque es obvio. ¿Sí? Porque está ahí, está delante de tu vista. Bueno, justamente, si es tan evidente, si está tan claro, ahí jodemos. Ajá. Y justamente, vos decís, el otro es aquel que no soy yo. La cuestión es, ¿por qué metiste al yo? ¿Por qué para hablar del otro tengo que hablar del yo? ¿Por qué creemos que para hablar del otro tiene que meterse esta otra variable que es soy yo? ¿Por qué no pensar al otro desde un marco distinto, en donde el otro habla desde sí mismo? Volviendo al ejemplo que tiraste, que aparece en el artículo, sobre la nena que aparece en el bar. No es que los tipos en el bar constituyeron a la nena. Quizá cuando la nena no estaba, podrían haber hablado de la pobreza. Entonces, esa otredad que es la pobreza se constituye para esos sujetos que están en el bar en función de sus marcos de referencia. Pero esa nena simplemente irrumpió y dijo, tengo hambre. ¿Por qué no pensar a la nena desde la nena? En lugar de meter mi marco referencial, mi yoidad, para poder entender a esa otredad. Pero si yo pienso Alberto, si yo pienso a la nena, Sí. Yo la pienso. Sí. No puedo no meter el yo, porque Sí. la nena no es una entidad aislada de, no sé si decir mi percepción, mi razón, ahí resbalo, así que me corro de ahí. Pero digo, soy el otro, ¿no? Porque finalmente ese es el tema sobre el cual te estoy interrumpiendo sistemáticamente. El otro es pensado por mí, o es percibido por mí, o es... después si tiene existencia autónoma independientemente de mí, yo no puedo saberlo. No, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Cuando el otro... A ver, cuando pienso al otro en función del yo, que pareciera ser que es inevitable, la cuestión es, ese otro, cuando yo lo empiezo a comprender, cuando yo lo empiezo a entender, cuando yo empiezo a ver que ese otro encaja, cierra, entra dentro de mi marco referencial para poder decir es un otro. ¿Qué pasó realmente con ese otro? Si al otro lo puedo comprender,
si al otro lo puedo explicar, si al otro lo puedo entender, ¿estoy realmente con otro? ¿O estoy con mi yo o con mi mismidad que pude trasladar en ese otro? Ese es el problema que tiene este paradigma. Cuando veo en el otro, entre comillas, aquello que yo soy capaz de comprender, eso que soy capaz de comprender ya no es el otro, soy yo. Por lo tanto, en realidad estoy encerrado y el otro, entre comillas, está ahí adentro, pero ese otro como otro desapareció. Porque esa es la cuestión. Cuando al otro lo logro comprender, cuando al otro lo logro encerrar dentro de mi marco de referencia, cuando empieza a tener un sentido como otro, el otro desapareció. Porque quizás lo que defina al otro, lo que defina, ya también tenemos un problema, porque ¿quién define? Pero lo propio del otro quizás sea esa absoluta exterioridad por la cual jamás podría llegar a entenderlo. Ajá. ¿Se entiende? Yo creo que te entiendo. Ahora, eso volvería al acto educativo, lo último que dijiste, volvería al acto educativo casi imposible. No, imposible. No hay caso. No me animé a alargar el imposible. Ah. ¿Y la otra mirada? A ver, bajanos, contanos la otra mirada, así lo tenemos. En realidad, lo último ya es la otra mirada. La primera mirada es la que trata de cerrar al otro en función del yo. A ver, ¿qué es esto? Es un indio. Bueno, ya está, le pusiste un nombre. Aparte le pusiste cualquier nombre, pero pusiste un nombre. ¿Esto es un ser humano? Ya está, te arrogaste el derecho de definir si es un ser humano. Luego definís, es un ser humano, pero no es un ser humano del todo. ¿Por qué no? Porque su lengua no es como la mía, porque su religión no es como la mía, porque su forma de trabajo no es como la mía, como su forma de organización, etc. Cuando ese otro hace eso, hace todo lo que el ser humano debe hacer, que es lo que define ese yo, que en este caso es el yo europeo, digamos, entonces el otro es otro. El otro es un ser humano. Claro, ahí la cagaste, porque ya el otro no es otro. El otro se asimiló, fue asimilado por vos. El otro paradigma es el que intenta pensar, el que intenta entablar un vínculo con el otro a partir del otro mismo. ¿El problema cuál es? Que es un vínculo imposible. O al menos en una de sus variantes. Una variante de pensar al otro desde el otro, una variante de entender que el otro es alguien exterior, o mejor dicho, que está en la exterioridad, es decir, lo que define al otro es la imposibilidad misma de la comprensión, de que ingrese a mi mismidad. Si el otro está en esa exterioridad, entonces, y la exterioridad es absoluta, entonces el acto educativo es imposible. ¿Qué es lo que supone esto? Supone que hay una forma de ser, ¿no? Esto ya me estoy metiendo en un tema más, si querés, ontológico, es decir, sobre el ser de las cosas. Una posibilidad es pensar que entre el ser del otro y mi ser, la relación es equívoca. Es decir, el ser del otro es absolutamente diferente al mío. Si eso es así, la comunicación es imposible, el acto educativo está condenado al fracaso, porque no hay posibilidad de encuentro, digamos. Pero si yo pienso, y es lo que intenta decir Enrique Dussel, que el ser del otro no es unívoco como en el primer paradigma, tampoco es equívoco como en este segundo paradigma o en la primera variante, sino que es análogo, entonces ahí puedo salvar la exterioridad del otro, así como la posibilidad de la comunicación y del acto educativo. Que sea análogo significa, somos distintos, pero mantenemos algunas cosas en común. Eso lanza un puente. Si lanza un puente, hay comunicación, puede haber educación, acto educativo puede haber, y pueden salvarse justamente las distinciones, no las diferencias. Las diferencias son dentro de la totalidad, las distinciones ya son con el otro. El otro es alguien distinto, el otro es alguien que está fuera, el otro es algo que en definitiva nunca podré
nunca me podrá cerrar del todo. Pero hay una posibilidad de entrar en diálogo. Espérate, a ver, y Ricardo, si metete, por favor, porque yo copo la parada y no... ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, Carlos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Lo que quería plantearte es, tanto mirando especialmente en el plano pedagógico, pero tanto en el plano pedagógico como en el plano de la vida, las relaciones siempre son equívocas. Hay una ilusión de entendimiento. Pero finalmente las relaciones son... Lo que pasa es que el equívoco se puede sostener en el tiempo y puede generar un encuentro, pero no es un encuentro en términos de armonización. Digo, no sé si soy claro con esto que quiero plantear. A mí me parece que todo siempre es un gran malentendido. Ahora, uno puede sostener ese malentendido socialmente o personalmente, vamos a dejar lo personal de lado, vamos a lo social. A veces se sostiene mucho tiempo, a veces dura lo que un suspiro, pero siempre es un malentendido, en el sentido pleno de la palabra malentendido. ¿Vos cómo ves este asunto? Yo creo que una de las claves está en quién es el que habla primero. En la relación con el otro, con la otredad, parece que si quien irrumpe primero soy yo, entonces la comunicación no es tal. Si quien irrumpe primero es el otro, en tanto que me desconcierta, en tanto que no lo entiendo, y la única actitud que me queda es la de prestar atención y escuchar, yo creo que ahí se da una comunicación real. Pero el punto de partida tiene que ser justamente la otredad, el otro. Es el otro el que me tiene que joder. Es el otro el que me tiene que romper mis estructuras. Es como, a ver, a todos nos ha pasado, ¿no? Uno viene, está en la clase explicando un tema, qué sé yo, y más o menos desliza una opinión, ¿no? Porque es así, uno siempre desliza opiniones, y surge un estudiante, ¿no? Y te dice que estás equivocado. Te dice, profe, lo que usted está diciendo está mal. Por esto, por esto, por esto y por esto. Nunca dicen eso. Nunca dicen eso, es cierto. Nunca dicen eso, aunque lo piensen. No, pero a ver, hay dos cosas. Por un lado, nosotros como docentes apuntalamos y decimos que queremos la pluralidad, queremos el debate, queremos el conflicto, queremos la controversia. Lo decimos y tratamos de practicarlo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos realmente a que la ruptura sea total? ¿Y hasta qué punto los estudiantes están dispuestos a romper de verdad? Porque, a ver, me parece a mí, en general, las rupturas que se dan, me refiero a el impacto de las opiniones distintas dentro del aula, no se dan en general dentro de ciertos parámetros que todos aceptamos. Uno puede decir A, otro puede decir B, otro puede decir C. Todos dicen letras. Nadie rompe de verdad, porque no estaríamos dispuestos a aceptarlo. Por eso hay un límite que no estoy hablando de mala fe ni nada. Nosotros como docentes que alentamos la pluralidad, yo no sé hasta qué punto estamos realmente dispuestos a aceptar la irrupción de un otro que nos mande a cagar, ¿no? Que nos mande a la mierda. ¿Qué tan dispuestos estamos a entablar un encuentro con ese otro que rompe con nuestro orden de sentido? Porque dentro de ese orden de sentido entendemos la pluralidad. La pluralidad, la que cierra, la que no cierra, no la aceptamos. Ahora, ¿no será que el verdadero otro aparece cuando te rompe todo? Entonces, Alberto, una cosita. Dale, Ricardo. Dale. Y entonces en esa tormenta, ¿no? ¿De qué nos podemos agarrar los docentes, digamos, ¿no? Frente a estas contradicciones? Digamos, teniendo en cuenta que estamos trabajando en el marco de un sistema escolar moderno, constituidos en una subjetividad moderna,
¿no? En un ego moderno. Y claramente este pensamiento análogo, analéctico, ¿no? Como diría Dussel, viene a descolocarnos, ¿no? ¿Cuál sería quizás un fundamento o algo sobre lo cual caminar, ¿no? Frente a estos embates de la otredad? Bien, voy a hacer la gran Carlos Melone y decir, no tengo la menor idea. Pero más allá de no tener la menor idea, te puedo decir lo que yo hago. Buenísimo. Primero que esto que yo dije medio en chiste, por desgracia es una realidad. En general no hay irrupción de los otros, de las otras, de las otredades en el aula. En general en las aulas no se rompe las pelotas en términos de opinión. No estoy diciendo que no haya disidencia, sí, disidencia es. Pero es difícil encontrar un momento en donde realmente alguien mande todo al diablo y uno se cuestiona qué hacer con ese otro. Eso también habla muy mal de nosotros como docentes, mejor dicho, en el marco de lo que son los sistemas escolares, digamos que habla bastante mal, en tanto que es bastante intolerante. Y además, crea sujetos, crea subjetividades que entienden que la rebeldía tiene un término, tiene un punto de llegada. Podés ser rebelde hasta acá. Hasta acá. Ahora, más allá no es, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Me parece a mí que como docentes uno en la medida en que puede debe tratar de estar más atento a lo que los demás dicen que lo que uno quiere decir o entender de lo que el otro dice. Es una tarea complicada, yo creo que nunca lo hice bien. Creo que nunca lo hice bien. Intento. Pero me parece que la clave está en tratar de entender realmente qué es lo que el otro me quiere decir. Ahora, escuchame una cosa. Sí. Pensando en esto que vos decís de el otro rompiendo, no la diferencia, sino rompiendo. Todos decimos letras y nadie dice números. Porque por algunas razones que sería aburrido, o por ahí no es pertinente. No, aburrido no sería pertinente ponernos a señalar ahora, eso no ocurre. Siguiendo la idea que vos planteás en tu artículo, acompañando la idea de Dussel de pueblo. Entonces, cuando hay una revolución popular, ¿el pueblo es el otro que rompió? Sí, obvio. O sea, una revolución es eso, es el otro que rompe las reglas de juego, en términos filosóficos, digamos, ¿no? Después las interpretaciones políticas es otro tema. ¿Cómo lo ves vos? Sí, pero es una cuestión que es muy evidente. Todos tenemos llaveros del Che Guevara, todos tenemos una remera del Che Guevara y nos creemos que estamos arriba del Granma. ¿Sí? ¿Qué tan rebeldes somos? El tipo de rebeldía que la totalidad está dispuesto, la totalidad es el orden establecido, está dispuesto a tolerar, es esa rebeldía, entre comillas, del sujeto que usa la remera del Che Guevara, que se peina de cierta forma y que tiene ciertas ideas. ¿Sí? Esa es la rebeldía que en general tenemos. Bueno, esa no es la otredad. Ese, si querés, es una especie de otro con minúscula, porque es un otro funcional. Ahora, cuando la otredad se reconoce como víctima de una totalidad que lo oprime o que lo excluye, reconoce su propia necesidad de satisfacer esa falta que tiene. Cuando de algún modo se reconoce en las otras otredades que también padecen necesidades y entran en diálogo con esas otredades. Ahí es posible, me remito a Dussel, conformar, digamos, un bloque que es circunstancial, que no es algo sustantivo, no tiene por qué estar siempre, pero surge en un momento como bloque social de oprimidos y excluidos, así lo menciona, y ahí surge el pueblo. Pero es un pueblo que surge ante sus necesidades, ante la conciencia de sus necesidades, ante la conciencia de que los otros
o las otredades tienen sus necesidades y que pueden encontrar algo en común o conformar un objetivo análogo o hegemónico, no es el término que utiliza él, y es ahí, en esa conciencia, que surge el pueblo. Porque la única forma de satisfacer esas demandas es construir otro orden. Es destruir el orden que está y construir otro orden. Otro orden que también generará sus víctimas, que también generará un sector que desde algún plano tendrá necesidades. Y desde ahí se vendrá el movimiento futuro de la constitución de otro pueblo, digamos, que se rebele y que intente tirar toda la mierda. Así que sí, el que está dispuesto a tirar toda la mierda en ese sentido, no el loquito, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la organización, de la toma de conciencia, del diálogo con los otros, las otredades. Bien, ahí surge el pueblo. Y en tu mirada, los jóvenes talibanes de derecha que han surgido en los últimos años, de la mano de un liberalismo muy particular, digamos, para darle una titulación, nada más. En este marco analítico que vos estás planteando, ¿los ves como parte del orden establecido o los ves como parte de una posibilidad de ruptura de ese orden establecido? Ese es el rebelde con minúscula. No veo que hay... puede ser, a ver, no veo una vocación por construir un orden realmente nuevo. En todo caso, lo veo como una intención de construir un orden nuevo que ajuste mejor las variables que el orden constituido no ha ajustado. Pero no veo un orden nuevo ahí. No veo un intento por construir una sociedad más igualitaria. No. De hecho, el discurso es precisamente el contrario. Partimos de las diferencias para acentuar las diferencias, porque supuestamente esas diferencias son las que nos van a salvar. Y sobre todo en términos individuales, ni siquiera son diferencias en términos mancomunados, en términos de un nosotros o de varios nosotros. No somos nosotros. Alberto, ¿se podría decir que vienen a reforzar ese horizonte de sentido ya establecido, digamos, en la totalidad? ¿Ese mundo establecido? Sí, para mí es eso. Para mí es acentuar lo peor de este orden, pero no es cambiar el orden. Pongamos el pie en un par de consultas antes de cerrar esta conversación en el pasillo y que hables libremente con nuestras víctimas estudiantiles. Sí, exacto, son nuestras víctimas. En este caso es perfecto. Exactamente. ¿Hay emancipación pero no liberación? Uh-huh. ¿Qué tenés para comentar respecto de eso? Tengo más, pero a ver con eso. Esos dos términos se ubican perfectamente dentro de las mismas dimensiones entre la revolución y la rebeldía, digamos, ¿no? De algún modo. La emancipación, al menos tal como lo plantea Dussel, que son categorías que toma de Toni Negri, si no recuerdo mal. De Toni Negri, ya me compré hace tanto que no leo el artículo ese, no me acuerdo si lo dije, creo que lo toma de Toni Negri. La emancipación es la forma de actualizar una potencialidad. Es decir, aquello que está latente, en algún momento lo logro, lo constituyo, ¿no? Se actualiza, se desarrolla, llega a su madurez. Pero ya estaba latente. O sea, el orden de cosas existentes, la totalidad, digamos, el sistema, si querés, habilita a que en un momento logre ciertas cosas. ¿No? Cumplo 18 años y... Bueno, 16, a ver, cumplo 16 años y puedo votar. Bueno, eso es una forma de emancipación. ¿Rompí algo? No rompí nada. Lo único que dice que accedí a algo que antes no accedería. La emancipación se da dentro del orden. Claro. ¿Es algo nuevo? Sí, es algo nuevo dentro del orden. Yo insisto con que la clave para mí está en tratar de parar la oreja en lugar de abrir la boca. Estar más atento a qué es lo que el otro realmente
la otredad quiere decir. Entenderlo sobre todo, ¿saben qué? Me parece en su lugar de víctima, que es otra categoría que también aparece en Dussel. Para Dussel el paradigma de la otredad es la víctima, porque es el que está más, justamente, es el más oprimido de todos, es el que claramente tiene otra cosa para decir. Guarda una exterioridad que quizás el resto no logramos, logra tener un punto de vista, una perspectiva que no logro comprender. Bueno, eso me saca de mi yoidad. O al menos debería empezar a hacerlo. No digo que eso no es automático, desde luego. Pero la cuestión es, ¿estoy dispuesto a entablar un diálogo donde la primera palabra es la palabra del otro y no la mía? Porque en general creo que estamos más dispuestos a explicarle al otro cómo liberarse. No, esto es a todas las vanguardias le pasa eso, ¿no? El mansplaining del otro. ¿Cómo? El mansplaining del otro sería. Claro, ¿no? sí. Okay. Pero vení que te voy a explicar cómo, vení, te voy a decir, a vos, pobre, vení, te voy a decir cómo te libero. Bueno, ya está, la cagaste. Entonces, ahí estarías contestando indirectamente, vos reajustalo si lo considerás necesario, una pregunta de Juan Francisco que dice, ¿qué herramientas podemos tener para romper el orden establecido por la totalidad? Y hay que escuchar al otro. Hay que escuchar al otro. Hay que escuchar la herramienta, entre comillas, porque no sé si es una herramienta estrictamente, pero parece ser, según lo que vos decís, mucho más una posición que un modo. Yo creo que claramente tiene que ver con el posicionamiento. Porque, en definitiva, lo que se está jugando acá es una decisión ética. No es una cuestión meramente ontológica, de decir, el ser del otro. Olvidate, sí, también es importante, se pone en juego, pero no es eso lo fundamental. Si el otro para mí es una cosa, es porque yo decidí eso. Si el tipo de vínculos que yo voy a establecer con las otredades es de cosificación, si el vínculo que voy a establecer es en función de a ver cómo hago para que éste encaje en mi totalidad, en mi yoidad, eso obedece claramente a una decisión, y es ética. Por eso que uno es responsable de tratar al otro como una basura o como una cosa, o incluso dentro de la supuesta pluralidad de voces que estamos dispuestos a dar dentro de un aula. También es una forma de cosificar esa. Obviamente es más sutil, mucho más sutil, pero está poniendo en juego nuestra decisión. Insisto, ¿qué tan dispuestos estamos a estar con alguien que rompa todo? Totalidad sin víctimas. ¿O siempre se genera ese otro que denuncia? Según Dussel, siempre hay víctimas. Todo orden genera víctimas. ¿Y según Estanicia? Yo creo que ningún orden es perfecto. Estoy diciendo, no, pelotudez, obviamente. Pero es una pelotudez en la cual creo. Lo que sí, a ver, que todo orden sea imperfecto y que por lo tanto todo orden genere víctimas, no significa que todo orden dé igual, porque no toda víctima es igual a otra víctima. O el grado de victimización, o el grado de, no es victimización. La forma de ser víctima no es la misma en un orden que otro. Prefiero, a ver, digamos, tengo un orden donde la víctima es un sujeto que no come, ese orden no lo quiero. Tengo otro orden donde todos comen, pero, qué sé yo, no pueden comprar papel higiénico. Bueno, prefiero el segundo orden, no prefiero el primero. Obviamente que prefiero un orden donde la gente no se muera de hambre y pueda tener papel higiénico. Entonces, ¿todo orden genera víctimas? Sí. ¿Todas las víctimas son iguales? No. Entonces, a lo que apuesto es que siempre partiendo desde la víctima, se construye un orden nuevo donde no exista esa víctima. No sé qué va a pasar con el orden nuevo, no sé qué tipo de víctimas va a generar más adelante. En todo caso, me preocuparé después por construir un orden que pueda satisfacer las necesidades de esta nueva víctima. Pero todo orden es perfectible. Esto claramente lo dice Dussel, yo en eso sí estoy de acuerdo.
¿Y en qué no estás de acuerdo? Son malos. Pero bueno, pensá que los chicos que te están escuchando es interesante porque en general uno asume cuando estudia, cuando estudia, sea estudiante o no sea estudiante, digo, la condición académica de estudiante, cuando uno simplemente estudia y lee un autor que habla de otro pensador y bueno, muchas veces tiende, y esto lleva a muchas confusiones porque muchas veces no es así, pero tiende a pensar que hay una absoluta afinidad entre quien produce la obra y quien es citado en esa obra. Y no siempre es así, el objeto de interés puede ser por muchas razones, o puede haber una afinidad que después desaparece, que en el momento que uno produce algo estaba de acuerdo y después pasado el tiempo dice, no, yo ya no estoy más de acuerdo ni conmigo ni con el otro, ya que hablábamos del otro. Contanos un poco tus diferencias con don Enrique. Bueno, en el artículo habrán visto que yo intento hacer un desarrollo del concepto de otro, manteniendo o conservando, digamos, las permanencias de Dussel, ¿no? Si bien la obra de Dussel es enorme, ¿sí? Es enorme, no termina más, aparte el tipo sigue vivo y sigue escribiendo, o sea, no voy a terminar mal mi tesis, ahora, es una obra enorme, que abarca mucho tiempo, y que Dussel fue modificando algunas cosas. Lo que sí está muy claro en el Dussel de los años 70 es que, a pesar de que él dice que no, para mí sí, hay un claro fundamento teológico, digo teológico, tómenlo así, no voy a entrar en detalle, pero hay un claro fundamento religioso y teológico en su propia filosofía. Es más, a mí me parece que por lo menos en los textos de los años 70 y parte de los 80, la filosofía es como una continuidad de la teología por otros medios, ¿no? Diría Clausewitz, ¿no? Sí, está la teología y la filosofía como que... O sea, la filosofía dusseliana sin la teología no funciona. La teología sola funciona. La teología dusseliana es muy progresista. O sea, hacer una interpretación del Evangelio. A ver, además de ser filósofo, Dussel es uno de los teóricos de la teología de la liberación. Esa teología es muy progresista, ¿no? Te está diciendo al cura, metete con el pueblo. No te quedes encerrado en la iglesia, anda con el pueblo, cambia el mundo. Bueno, ese Dussel me encanta, el de la teología. Cuando Dussel empieza a hacer filosofía, yo encuentro, no soy el único, está claro, tampoco es muy original lo que estoy planteando, pero yo encuentro que hay claramente un fundamento teológico judeocristiano, más que nada, con mucho elemento, si se quiere, más semita, ¿no? Él es más semita que otra cosa, pero en los años 70 claramente es judeocristiano, ¿no? Hoy también. Y eso es fundamento, sin ese fundamento es difícil entender la filosofía de Dussel. Para que tengan una idea, en un momento dice, Dios, a ver, lo dice como filósofo, no lo dice como teólogo. Dice, Dios es la fuente de la liberación. Dios es la fuente de la liberación. Sí, si lo dice el teólogo, estamos todos de acuerdo. Quiero decir, aunque uno no sea creyente, me parece que es una posición loable. Pero que un filósofo, ahora, estamos hablando del siglo XXI, plantee que Dios es la fuente de la liberación, me parece bastante discutible. En el artículo que ustedes leen, yo decidí hacer un corte y quedarme con la parte antropológica. Hablar del otro en términos antropológicos, porque también está el otro en términos teológicos. Claro, el tema es que no advertí, no señalé de ninguna manera, y quizás yo no lo tenía tan claro cuando lo escribí, que todo el campo antropológico y filosófico dusseliano dependía de la esfera teológica. Hoy por hoy no lo escribiría de esa forma, al artículo. Me parece que tendría que haber marcado la diferencia, ¿no? En los años 70, como dije, eso está muy, muy claro. Hoy por hoy Dussel no mete a Dios tanto en el medio. No lo mete, eso no significa que no esté. No habla. De hecho, por ejemplo, en el texto ya de los 90, que es Ética de la Liberación, en la
época de la globalización y la exclusión, algo así se llama el texto, no me acuerdo bien perfectamente si es ese, él en la primera página dice, me voy a ocupar del otro antropológico, ¿no? Del campo antropológico. Si uno lee los textos anteriores, tiene todo un apartado dedicado a lo que él llama arqueológica, que es la reflexión desde el campo filosófico, la reflexión sobre Dios. Bueno, la arqueológica termina fundamentando todo lo demás. Luego no lo va a hacer. Pero me parece que no tiene que ver con que él cambió de perspectiva. Lo que pasa es que simplemente silencia ciertas cosas cuando habla de filosofía. Me parece a mí. Y obviamente lo que tenía que hacer es preguntarle a él. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Conversaciones en el pasillo, que es este espacio de política educativa. Formalmente vamos a cerrarlo en este momento. Agradecerle a Alberto, con el cual vamos a continuar conversando ahora, pero para darle un cierre más o menos formal, porque si no después su comandante Odriozola me amenaza vía digital. Así que gracias Alberto por compartir esto, seguimos conversando, pero formalmente Conversaciones en el Pasillo, el espacio de política educativa, se cierra en este momento y agradeciendo la presencia de todos. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.